Vamos a darle la bienvenida especial también aquí al magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, don Amadeo Julián, quien nos acompaña esta noche. Es el segundo miembro también del Consejo Nacional de la Magistratura que asiste a este evento. Anoche tuvimos la distinguida presencia de la senadora del distrito, la doctora Milagros Ortiz Bosch. A todos ustedes y a los televidentes, desde ahora los invitamos a que participen esta noche en otro sondeo como el de anoche que vamos a tener. Tenemos 10 líneas telefónicas con salto automático y computarizado el proceso para rápidamente ir diciendo los resultados del sondeo de esta noche. Por cierto, adelantamos que anoche el sondeo arrojó un total de 3.511 llamadas. La pregunta que se formuló anoche es si deben los dirigentes y militantes de los partidos políticos ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. El 34%, equivalente a 1.183 llamadas, respondió que sí. El 66%, con 2.328 llamadas, dijo que no. El total, repito, fueron 3.511 llamadas. Esta noche seguro la vamos a superar. Bien. Antes de continuar con el programa, debemos hacer la presentación de los candidatos a la Suprema que nos acompañan esta noche. Y voy a comenzar con la presencia de la doctora Ana Vergés de Farray, quien nos honra esta noche con su presencia. Asimismo, el doctor Luis Burget Frometa, así como también el licenciado Víctor José Castellanos. También nos acompaña el licenciado Vinicio Cuello Pereira. También nos acompaña el doctor Domingo Gil, el doctor Luis Sheker Ortiz y el doctor Julio Aníbal Suárez. Estos son nuestros invitados del día de hoy. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicial creados por la Constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Artículo 63 de la Constitución de la República, 1994. La elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia se ha transformado en el asunto de mayor trascendencia en el ámbito de la justicia y de vital importancia para la consolidación de la democracia. Comprendiendo esa trascendencia e importancia, el Consejo Nacional de la Magistratura solicitó a la sociedad civil la presentación de candidaturas idóneas para ocupar la máxima magistratura del sistema judicial. En respuesta a esa solicitud formulada, la sociedad civil, asumiendo como un derecho y un deber contribuir a la elección de las mejores personas para jueces de la Suprema Corte de Justicia, presentó sus candidaturas. La comunidad nacional conoció la existencia de 252 candidaturas propuestas. Como el Consejo Nacional de la Magistratura no ha hecho públicos los criterios en base a los cuales hará la preselección o selección definitiva, y siendo tan numeroso el grupo de ciudadanos y ciudadanas propuestos, 4 organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, entendieron que era conveniente y necesario que la comunidad nacional, así como el propio Consejo Nacional de la Magistratura, conociera las candidaturas más favorecidas de las sometidas por la sociedad civil, así como el parecer de las personas propuestas. Renunciando a la promoción particular de los candidatos y candidatas que cada una de estas 4 organizaciones tuvieron a bien proponer, deciden buscar un criterio objetivo en el que se manifestara claramente el sentir de la sociedad civil sobre el perfil de las personas que deben ocupar la Suprema Corte de Justicia. De las propuestas logramos reunir 38 provenientes de organizaciones de la sociedad civil con años de funcionamiento y un amplio reconocimiento nacional. En estas listas encontramos el criterio de objetividad que buscábamos, pues comprobamos que determinadas personas habían sido escogidas
como candidatas por varias organizaciones. Las preferencias de la sociedad civil, a través de la propuesta formulada por estas instituciones, se manifestaban claramente en la frecuencia con que determinadas personas aparecían en distintas propuestas. Utilizando un mínimo de 4 nominaciones, se han seleccionado 29 ciudadanos y ciudadanas que a través de 2 coloquios se someten a la consideración de la comunidad nacional para que se conozca lo que saben, cómo piensan y cómo sienten. Estas personas nominadas no son los candidatos y candidatas de las 4 instituciones que organizan estos coloquios. Tampoco son las únicas candidaturas de la sociedad civil, ni las únicas que debe considerar el Consejo Nacional de la Magistratura. Estas personas son las más nominadas por organizaciones reconocidas de la sociedad civil que han luchado por años por una verdadera justicia y que representan a distintos sectores sociales, tales como profesionales en sentido general, profesionales del derecho, empresariado, universidades, entre otras. Por este hecho, a nuestro juicio, estas personas nominadas de esta manera merecen ser tenidas muy en cuenta. Confiamos en que estos coloquios sean un aporte positivo en la escogencia de las mejores personas y de los mejores profesionales del derecho para miembros de la Suprema Corte de Justicia, así como para la necesaria transparencia del proceso que conduzca a su designación. Por lo menos esa es la finalidad única de esta iniciativa, auspiciada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a algunos párrafos de una de las cartas que hemos recibido, especialmente esta del doctor Antonio Manuel Florencio Estrella, presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y quien ha sido uno de los 29 que invitamos a este coloquio. Damos lectura a algunos párrafos porque el doctor Antonio Manuel Florencio Estrella no ha podido estar ni va a estar en estos coloquios por la simple razón de que él está declinando su candidatura a la Suprema Corte de Justicia por razones de salud. Dice que después de haber vivido 66 años con una presión arterial fuerte, en los últimos meses se ha dislocado. Encontrándome en plena ausencia, me subió a 18, ocasionando pequeños derrames oculares con presencia de intrasístoles. Los nuevos jueces de la Suprema Corte tendrán de todo menos tranquilidad. Tendrán que cumplir jornadas de trabajo intensas y agotadoras que ya yo no estoy en condiciones físicas de resistir. Prefiero permanecer como presidente de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís hasta tanto el Congreso Nacional vote la nueva ley de pensiones y jubilaciones que se aplicará en el Poder Judicial para acogerme a ella por haber servido durante 37 años y haber llegado a presidente de Corte por riguroso escalafón. La carta es más larga, muy extensa y muy explicativa. Agradecemos muchísimo al doctor Antonio Manuel Florencio Estrella que haya tenido la gentileza de enviárnosla y además la hemos dado de lectura por considerar que es un ejemplo de responsabilidad. Dice que ya no está en condiciones físicas y hay que aplaudir ese gesto de responsabilidad cívica. A partir de este momento, usted puede participar de forma interactiva con la respuesta a la pregunta: ¿debe el Consejo Nacional de la Magistratura publicar los criterios de selección antes de designar los jueces de la Suprema Corte? Para no, marque el 562-0790. Para sí, marque el 562-0791. Vamos a tener 2 rondas de preguntas de las previamente elaboradas por las instituciones que auspician el evento, con nuestros 7 invitados de esta noche. Y después vamos a pasar a una ronda de los distinguidos invitados del público. Posteriormente volvemos con otra ronda de aquí, de las preguntas de la canasta, y finalmente otra ronda más del público asistente. Periódicamente vamos a ir dando cuenta del resultado del sondeo de esta noche. Usted está viendo
Transparencia, la propuesta de la sociedad civil. Ana Vergés Dreyfus de Farray, doctora en Derecho summa cum laude, 1964, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abogada en ejercicio y actual asesora nacional de aspectos legales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde 1995. Ahora vamos a la primera ronda de preguntas y la primera pregunta corresponde a la doctora Ana Vergés de Farray. Aquí tenemos entonces la primera pregunta. ¿Considera usted que los magistrados deberían administrar los juzgados o delegar las labores administrativas en otros funcionarios del sistema judicial especializados para tales fines? Considera que los magistrados, yo creo que esta pregunta debe ser segregada en dos partes, porque realmente un magistrado tiene dos funciones en la actual situación de la República Dominicana. Tiene la función de decir justicia, es decir, de impartir a lo justiciable y de garantizar esa necesidad que todo hombre tiene cuando nace. Por eso decimos, el hombre ha sed de justicia. Todos nosotros, todos, desde el mayor hasta el más pequeño. Por eso siempre he dicho a mis estudiantes, cuando el hombre viste la toga de juez, es cuando más se acerca a Dios. Luego el hombre que llega a ser magistrado debe tener esa función pública de impartir justicia con un orgullo y un acendrado respeto por la sociedad, por el servicio que ha estado llamado a prestar y obviamente por sí mismo como ciudadano. Otra función de menos, pero no de menos altura, pero no de menor importancia, son las funciones de carácter administrativo. Yo no digo en ningún momento que eso vaya en desmedro de la majestad de un magistrado. Yo lo considero un magistrado una persona realmente que debe ostentar un nivel realmente profesional, ético, moral, en fin, una cantidad de condiciones excepcionales, como bien dicen ustedes. Y quizá para algunos determinar en el estado actual que la máquina Underwood del año 28 hay que cambiarla, sea alguna tarea que cambiarla, ojalá que por una computadora PC. Entonces, ¿quién sabe si esa decisión de estar llamando a un técnico, reuniéndose con los que le van a recomendar, pidiendo cotizaciones, quién sabe si eso no lo desmedra, pero por lo menos le quita tiempo? Y he oído en muchas de las preguntas que se han formulado en la noche de ayer, que tuve el honor y el gusto y el placer enorme de participar desde mi hogar, porque no tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero realmente he oído que hay cúmulo de expedientes. Entonces yo creo que realmente hay que buscar la manera de no distraer de esa función majestuosa de decir el derecho, de hacer justicia y de permitirle al magistrado contar con ayuda eficaz. Yo diría, como dicen ahora, técnicamente hablando, con la logística adecuada para un mejor desenvolvimiento de sus funciones magistrales. Gracias. Luis Burguet Frometa, doctor en Derecho summa cum laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo, actual juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Bueno, aquí está la segunda pregunta de la noche para el doctor Luis Burguet Frometa. Desde su perspectiva, ¿debe el juez interpretar la ley o aplicarla literalmente, doctor? Sí, son dos funciones específicas de todo magistrado. La primera, interpretar la ley, la segunda, aplicarla. En el estado actual de nuestra jurisprudencia, esta dicotomía de la labor judicial es contradictoria, porque los intereses sociales han trascendido más allá de la mera aplicación de la ley, como siempre, tradicionalmente, se ha estilado en la labor judicial. Interpretar la ley es una labor muy importante, porque supone adecuarla
a las situaciones particulares que va encontrando esa aplicación de la ley. Sin embargo, la interpretación debe estar consona con los tiempos. Me están escuchando en este momento 3 jueces, compañeros míos, algunos, otros no, que de mutuo acuerdo hemos decidido en este aspecto de la interpretación, conjuntamente con la aplicación de la ley, de volver a criterios muy antiguos, pero que tienen una vigencia eterna, como es la que la aplicación de la ley muchas veces es legal, pero no justa. Y estamos fallando determinados casos ayudando al justiciable, porque lamentablemente la interpretación de la ley, la aplicación de la ley, con el mecanismo procedimental que utilizan ciertos abogados, se puede llamar casi ignorantes del procedimiento civil o del procedimiento criminal o de cualquier procedimiento, lo que hacen es perjudicar a su cliente. Y entonces muchas veces el juez, dejando de lado la aplicación literal de la ley, decide más bien por justicia. Voy a poner un solo caso para no cansarlo. El desalojo, que es una lacra social, porque debilita la célula y muchas veces aniquila la célula de la sociedad, que es la familia. El desalojo en nuestro país tiene una reglamentación legal muy estricta. Es una de las instituciones o de las figuras jurídicas que más, por su relevancia social, por su importancia, ha tenido la atención, ha concitado la atención del legislador y también de la jurisprudencia. Nosotros, esos magistrados que yo he hablado, y voy a mencionar 2 nombres nada más porque creo que por su labor merecen ser nombrados, que es el doctor Marco Antonio Vargas García y el doctor Gabriel Santos, compañeros míos en la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Nos hemos dedicado a hacer una distinción en cuanto al desalojo, la aplicación de la ley en materia de desalojo, sobre todo a la ejecución provisional de la sentencia de desalojo. Y nosotros entendemos que no es lo mismo la ejecución provisional cuando la ley misma la ordena para un cliente moroso, un desalojo por falta de pago, que no quiere cumplir con su obligación. Y en este caso, la sentencia de desalojo y su ejecución provisional es una sanción a la morosidad de esa persona. Este señor no debe ser tratado igualmente aquel que es desalojado en virtud del decreto que autoriza al dueño de una casa pedirla y pedir el desalojo y pedir la resiliación del contrato que lo une con su inquilino por el solo hecho de que quiere vivirla él o su familia. Entendemos que estas 2 situaciones son distintas y deben ser distintas a la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aplicar en la ejecución provisional, el desalojo inmediato, a una persona que se niega a cumplir con sus obligaciones, como es el desalojo por falta de pago. Y debe ser distinta la aplicación de la ley. Debe ser aplicada con más justicia y mayor consideración para aquella persona que, al margen de la voluntad acordada, de aquel acuerdo que realizó con el propietario de la casa, ella que está cumpliendo fielmente con sus obligaciones de pago mensualmente, entonces se ve desahuciada por la voluntad unilateral de su cliente. Yo por lo menos estoy fallando y me siento muy contento de no ordenar la ejecución provisional, o sea, no es de pleno derecho, a mi entender, mi humilde entender, la ejecución provisional de una sentencia de desalojo por resiliación unilateral del propietario de la casa. ¿Por qué? Porque al margen de la voluntad acordada se quiere desalojar a esta persona. Debe dársele un tratamiento más equitativo. No se debe aplicar literalmente la ley, sino que entra en la situación para resolverla la equidad y la justicia.
Por consiguiente, se puede ordenar la ejecución provisional, como los artículos 130 en su primera parte lo determina. Los jueces pueden siempre ordenar, cuando lo crean justo y necesario, la ejecución provisional de su sentencia. Pero debe subordinarla a lo que dice el mismo artículo 130 a la prestación de una fianza. Quitarle la ejecución provisional de pleno derecho en ese segundo caso. Víctor José Castellanos, licenciado en Derecho, cum laude, 1971, Universidad Católica Madre y Maestra, actual presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de Santiago. Continuamos entonces la ronda de preguntas ahora para Víctor José Castellanos. Entonces estoy extrayendo la pregunta. ¿Considera usted que el ejercicio y aplicación de un derecho humano precisa de la aprobación de una ley especial o bastaría con la ratificación congresional de los convenios internacionales sobre la materia? Antes de dar una respuesta a la pregunta que usted me ha formulado, yo quisiera hacer un señalamiento, y es el siguiente. Yo personalmente valoro positivamente el interés de la sociedad civil en el proceso de escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Realmente yo considero que esto forma parte de las bondades de la democracia participativa. Ahora bien, en mi condición de juez actualmente, mis respuestas a las preguntas necesariamente tienen que ser respuestas muy comedidas, por la sencilla razón de que las leyes nos ponen limitaciones a los juzgadores en nuestras expresiones. Y en segundo lugar, podría inhabilitarnos en un futuro para conocer de algún caso que tuviera que ver con la naturaleza de nuestras expresiones. Ahora bien, con relación a su pregunta, yo considero que el ejercicio de los derechos humanos realmente no puede estar supeditado a la aprobación o a la promulgación de una ley. Los derechos humanos es de la esencia misma del ser humano, es de la esencia misma de la sociedad, y bajo ninguna circunstancia, ningún parámetro legal, ni ningún acuerdo legal, ni ningún tiempo puede ser un obstáculo en la aprobación y en la implementación de los derechos humanos. Muchas gracias. Vinicio Martín Cuello P., licenciado en Derecho, Universidad Católica Madre y Maestra, 1974. Actualmente profesor de Derecho Penal y Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Al doctor Vinicio Martín Cuello, la pregunta que le toca dice: ¿cuáles criterios entiende usted deben ser considerados para establecer que una jurisdicción incurre en denegación de justicia? Diríamos que hay un doble criterio, uno estrictamente apegado a la letra de la ley, cuando el juez, bajo pretexto de oscuridad o de laguna o de falta de sentido del legislador, se niega a aplicar justicia, pues en sentido estricto incurre en denegación de justicia. Pero hay la posibilidad de extender el criterio, la figura de la denegación, para una situación que se da con mucha frecuencia en nuestro país, haciendo la justicia retardada, aniquilando ese servicio tan sagrado, sembrador de la paz en la sociedad. Y es el engavetamiento de los expedientes que duermen el sueño de los justos. Esa es una forma de denegación de justicia. Dilatarse para conocer un habeas corpus que generalmente garantiza los derechos individuales más sagrados y que trata de regularizar una situación típicamente antijurídica, cuando no se constituye el tribunal para conocer de cualquier asunto, habiéndose efectuado las citaciones, los actos de procedimiento del lugar,
y se comprueba que hay una actitud arbitraria, antojadiza de parte del juez, evidentemente estamos ante un caso de denegación de justicia. Cuando hay en la jurisdicción penal y en particular en instrucción, por ejemplo, como se dan en los tiempos actuales, retardos en la constitución de una cámara de calificación para conocer en el segundo grado de esa jurisdicción de instrucción un asunto de interés nacional sobre un caso espeluznante que ha llegado a la conciencia del dominicano, el asesinato de Orlando Martínez, y se dificulta en constituir la Cámara de Calificación, podría haber ahí denegación de justicia. De manera que hay un criterio en sentido estricto y un criterio laxo de cuando hay algo que obstruye, que dificulta la aplicación de la justicia. Domingo Antonio Gil, licenciado en Derecho, cum laude, 1978, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, actual juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago. Antes de hacer la pregunta al doctor Domingo Antonio Gil, quiero aclarar justamente eso, que a pesar de que en los créditos dice licenciado, el doctor Gil tiene un diploma superior en Derecho Comparado de la Universidad de Estrasburgo, en Francia, y un diploma en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Estrasburgo también. Así es que esa aclaración es válida. Voy entonces a seleccionar la pregunta. ¿Cuál es su criterio en torno al conflicto surgido sobre el concepto de la inamovilidad de los jueces? Entiendo nuestra participación en este coloquio como un ejercicio de la democracia. Creo que la sociedad dominicana tiene el perfecto derecho de conocer sus candidatos, o los candidatos al más alto tribunal de la nación. Y más que eso, creo que la sociedad dominicana no solamente tiene el derecho de conocerlos, sino que tiene el derecho de poder decidir si esas personas tenemos las condiciones profesionales y morales para ser jueces de la Suprema. Y en ese sentido es que yo valoro mi participación en esto. No creo que venga a promocionarme, incluso sería indigno aspirar a ser juez si esto se entendería como una promoción o si entendiese mi participación aquí como la promoción a través de mí de una serie de grupos de la sociedad civil. Lo valoro en esa justa medida que he dicho, como el justo y legítimo derecho que tiene la sociedad dominicana de conocer y de opinar sobre los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Respondiendo a su pregunta, cuando se discutió el pasado, en el 1994, la modificación de la Suprema Corte de la Constitución y se propuso la inamovilidad de los jueces, era evidente que latía en amplios sectores de la población dominicana la necesidad de que los jueces no estuviesen siendo sometidos constantemente al criterio y vamos a decir a la presión de sectores que podían entender que para confirmar a un juez, ese juez debía responder a aspiraciones de determinada índole, política, de amigos, etc. Y parece ser que había la necesidad, y creo que es así, de que los jueces tuviesen una cierta garantía de trabajar con mayor libertad y no verse sujetos a que una espada que pendía sobre su cabeza decidiese quitarlo porque no respondían a esos criterios. Y creo que precisamente esa es una de las razones que motivó que se incluyese en la Constitución de la República la inamovilidad de los jueces. Evidentemente que el artículo 63 de la Constitución aparentemente contiene una contradicción, porque el mismo artículo 63 dice en uno de sus párrafos que los jueces cesarán en su función una vez llegado el periodo para el cual fueron electos. Yo creo que eso se refiere fundamentalmente a los actuales jueces y que una vez los nuevos jueces sean nombrados y designados en sus puestos en base a la ley de carrera judicial, ellos serán
inamovibles, porque es la única garantía que existe en el país de que los jueces no estén o no estemos pendientes al criterio, incluso muchas veces caprichoso, de políticos o de sectores de presión de la sociedad dominicana. Entiendo que una vez sean electos los jueces en base a los criterios que constan en la ley de carrera judicial que aún está por ser aprobada, los jueces pasarán a ser inamovibles en el país. Luis Shecker Ortiz, doctor en Derecho, magna cum laude 1962, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abogado en ejercicio, codirector del bufete Shecker, Rodríguez, Conde y Asociados. Vamos a ver la pregunta para el doctor Luis Shecker Ortiz. ¿Cuál debe ser el papel de la justicia frente al flagelo de la corrupción administrativa? Bueno, yo no quisiera iniciar la contestación a esta pregunta sin antes repetir lo que ya algunos compañeros me han precedido. Mi presencia en este interesante y novedoso programa es un respaldo moral a esta iniciativa que encuentro muy valiosa. Y debo decir que no me fue fácil decidirme en primera instancia por las razones que decía el magistrado Gil. No quería que se viera esto como un acto de promoción, pero sí entiendo que es un acto valeroso que contribuirá en mucho, ahora y en el futuro, a que se diafanicen los criterios y se tenga mejor concepto en cuanto a la selección de las personas que tienen profunda responsabilidad, grave responsabilidad en el quehacer de la justicia y en el quehacer administrativo en general. Respondiendo a la pregunta concretamente, el papel de la justicia frente al flagelo de la corrupción es igual que frente a cualquier otro flagelo. El papel de la justicia es aplicar las leyes con serenidad, con imparcialidad y con severidad, de manera de preservar un estado de orden, el ordenamiento jurídico, proteger a la sociedad, porque para eso son los magistrados, para velar por la aplicación de la ley y proteger los bienes y los intereses que están legítimamente protegidos por la ley. De manera que no hay diferencia en cuanto a la actitud del juez frente a determinado crimen. Siempre su actitud tiene que ser objetiva, imparcial y serena. Aplicar la ley con todo su rigor, pero también con toda objetividad y sensibilidad social. Julio Aníbal Suárez, doctor en Derecho, 1957, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abogado en ejercicio y profesor de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La pregunta ahora para el doctor Julio Aníbal Suárez. Y es la siguiente. Algunas naciones, como es el caso de Colombia, han transferido a arbitraje, conciliación y o juzgados de paz casos de simple policía, por ejemplo, como forma de descongestionar los tribunales. ¿Sería usted partidario de algo similar en el país? Sí, antes de contestar la pregunta, quiero también valorar este encuentro. Y quiero dar una mayor valoración, porque yo creo que este encuentro viene a ser un gran precedente para que los sectores públicos, cada vez que vayan a tomar una decisión donde está involucrada la sociedad, se le dé participación a esa sociedad. Yo creo que el gran valor que tiene el ejemplo, como ejemplo, este evento, por eso he estado presto a participar aquí, aunque como plantean los abogados, nos encontramos en la posición del compareciente, del demandante o demandado compareciente, que va a exponer en un tribunal de manera personal a quien nada que diga le favorece, pero cualquier error le puede perjudicar. En torno a la pregunta, obviamente que hay una gran acumulación de expedientes en los tribunales. Independientemente de la lentitud en la toma de decisiones de los tribunales
de una serie de factores que se analizan con frecuencia, tiene mucho que ver que hay una gran cantidad de asuntos que se convierten en litigiosos, en justiciables, que podrían ser resueltos al margen de la justicia. Nosotros planteamos, por ejemplo, el caso del divorcio por mutuo consentimiento, donde hay una simple formalidad, la redacción de un acto notarial, donde las partes se ponen de acuerdo, se hace un contrato. Para eso se fija una audiencia donde las partes van a leer las conclusiones de ese acto y el juez simplemente homologa. Es un ejemplo de un aspecto que puede ser excluido de los tribunales y en cierta forma amainar esa carga de los tribunales. Nosotros estamos de acuerdo también que con el incremento del arbitraje, que en cierta forma está tomando parte en el país, aunque de manera muy limitada, porque todavía no hay mucha conciencia de eso, todavía no hay una regulación en el orden legal que permita participar a los ciudadanos en este tipo de actividad. Pero en cuanto a la pregunta, observo que plantea que se debe celebrar conciliación y mediación al margen de los tribunales en asuntos de simple policía. Entonces habría que ver si se trata de asuntos correspondientes, competentes de los juzgados de paz en el orden civil o en otra materia, o si se está tratando y se podría ver como una privatización de la justicia penal, porque poner en manos de particulares la administración de la justicia, por más simple que fuere, podría interpretarse como una privatización de la justicia. Entonces, estaría de acuerdo en que, de cierta forma, hubiera muchos expedientes, muchos aspectos de la ley que no tuvieran que ser llevados a juicio. Pero habría que tener cuidado de no permitir que la justicia, por más simple que sea, en el orden penal, pase al sector privado. En el sondeo de transparencia, debe el Consejo Nacional de la Magistratura publicar los criterios de selección antes de designar los jueces de la Suprema Corte. Para no, marque el 5620790. Para sí, marque el 5620791. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de, por lo menos, 11 jueces, pero podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum que determine la ley, la cual reglamentará su organización. Artículo 64 de la Constitución de la República, 1994. Bueno, ahí está el primer resultado de la encuesta esta noche. Anímense a llamar, aquí tenemos, ahí han estado apareciendo los números de teléfono y tiene salto automático y hay 10 líneas disponibles, 5 para el sí, 5 para el no. Hasta ahora el resultado de la encuesta es que el 56% dice que no, equivalente a 205 llamadas, 44% que sí, con 162 llamadas. A la pregunta es si debe el Consejo Nacional de la Magistratura dar a conocer los criterios antes de seleccionar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Continuamos entonces con la segunda ronda de preguntas y la primera es para la doctora Ana Vergés de Farray. ¿Cuáles son, en su opinión, las cualidades que definen el perfil del juez idóneo? Sí, gracias por la pregunta. Si fuéramos a contestar esa pregunta en una forma bien sincera, la contestaríamos en forma negativa. ¿Cuáles son las condiciones que no debe tener un juez? Y esas todos las sabemos. Eso es un sentir popular. Eso llora, como dicen en el campo, ante la presencia de Dios, señores. Es decir, a nadie le escapa cuáles son las críticas que recibe cotidianamente el Poder Judicial. Eso no quiere decir, y ahí yo quisiera ser realmente bien objetiva, cuando la gente le carga, como dicen, el dado a los jueces, cuánta injusticia también se comete, cuántos jueces buenos, cuántos jueces extraordinarios tenemos,
cuantos jueces también que no tienen los medios, unos porque no han tenido la capacidad, la formación, otros porque no han tenido los medios, y otros, ¿por qué no, señores? En el año 1548, en Francia, un famoso jurisconsulto, Monsieur Dupin, dijo una frase lapidaria, señores, que debemos tener todos muy en cuenta. Y decía, el magistrado que piense en su puesto deja de ser magistrado. ¿Y cuántas veces, esto que le criticamos muchas veces al juez, como decía anoche una de los panelistas, no es más que miedo? Y hay que decir que el miedo es libre. Entonces, ¿qué queremos? Un juez que no sea temeroso, un juez que sea honesto, un juez que sea preparado, un juez que sea probo. Y no como anoche se habló de que fuera bonita. ¿Quién ha visto eso? Eso a mí me denigra. No porque sea necesariamente mujer, sino porque eso es una pregunta que realmente es denigrante, que se pueda tomar en cuenta a esta altura del juego, víspera del siglo XXI. Cuando se habla de acoso, y hay una ley aquí en la República Dominicana recién dictada, que si se toma en cuenta que una persona sea bonita, que vivan los feos, es que no tenemos derecho a vivir. De manera, pues, que yo no creo realmente que el pueblo desconozca cuáles son las condiciones que tiene que tener un juez, porque sabe muy bien la que no quiere. Muchas gracias. Vamos a proceder a sacar la siguiente pregunta, que ahora corresponde al doctor Luis Borges Frometa. En esta segunda ronda de preguntas, el proyecto de modificación a la ley electoral propone un mínimo de un 30% de las candidaturas en favor de las mujeres. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Y me alegra mucho que me toque esa pregunta, porque viene a ser un reiterativo de una opinión que di a mis alumnos de la UNFU en estos días. Yo simplemente considero que ese es un criterio discriminatorio. No sé las razones por cual se establece un 30% para la participación femenina en los organismos de cualquier clase, sean de posiciones de cargo administrativo o cargos electivos, lo que sea. Yo entiendo que no debe haber limitación ninguna en cuanto al porcentaje de participación de la mujer. Yo creo que la reacción hubiera sido distinta si se pone que los hombres tuvieran derecho solamente a un 30%, hubiera sido distinto el panorama. Yo considero que no debe haber limitación en cuanto al 30%. Y me extraña mucho que algunas asociaciones femeninas estén felicitándose por esto, que consideran que es un logro. Yo considero que no es un logro. Bueno, procedemos inmediato a otra pregunta ahora para el licenciado Víctor José Castellanos. ¿Cuál es, en su opinión, la situación del Servicio Público de Administración de Justicia en nuestro país, doctor? Desde el año 1988, yo tuve la oportunidad de participar en el primer diagnóstico de la Administración de Justicia en República Dominicana. Y luego, en el año 1995-96, conocimos también un diagnóstico sobre la situación de la justicia en general en República Dominicana. En ambos diagnósticos yo he podido sacar mis propias conclusiones, y es que lamentablemente la justicia dominicana tiene un gran problema, y es un problema de gestión, que se bifurca en el sentido de que hay problemas en la administración de justicia propiamente en la gestión administrativa, pero también hay un problema en la gestión propiamente jurisdiccional. Ahora bien, cuando yo digo que es un problema de gestión, un problema de gerencia de la administración de la organización judicial, yo quiero señalar también que uno de los pilares de la administración moderna es precisamente que descanse en un proceso de planificación correcta de lo que debe ser el quehacer judicial en los próximos años. En República Dominicana nunca ha habido planificación judicial. Un proceso de supervisión efectiva de todos los actores del sistema judicial.
En República Dominicana, bajo raras excepciones, no hay supervisión judicial, salvo en el caso en que haya algún escándalo judicial que provoque necesariamente la intervención de algún juez de otro tribunal. Y en tercer lugar, yo debo también señalar que la administración moderna impone una evaluación efectiva del desempeño de todos los actores de una organización. En República Dominicana tampoco ningún actor, sea este de los altos mandos, de los mandos medios o de los mandos bajos, nunca ha habido un proceso de evaluación. Entonces, fíjese bien que dentro de la administración de la justicia hay realmente una crisis bastante fuerte y una crisis de credibilidad que necesariamente descansa, a mi humilde entender, en un problema de gestión de una organización. Muchas gracias al licenciado Víctor José Castellanos. Yolanda. Continuamos entonces con las preguntas. Ahora le corresponde al doctor Domingo Gil. Entonces, selecciono. ¿Entiende usted que sería pertinente establecer algún tipo de reparación en favor del procesado víctima de un error judicial? En los países en que se puede considerar que la justicia está a un alto nivel, se entiende el error judicial como necesariamente reparador. En una ocasión que me tocó un caso de bastante importancia, un joven estaba siendo acusado de parricida y casi 6 años después el tribunal lo declaró no culpable porque entendía que no había cometido los hechos. O sea, no solamente no consideró que él no culpable por falta de indicios o de pruebas, sino que consideró que era no culpable porque este señor no había cometido los hechos. Y en ese momento nosotros nos preguntamos qué reparación le debe la sociedad que ha sido la que lo ha acusado de un hecho que finalmente se comprobó que él no había cometido. La única salida que él tuvo fue la de ponerse a llorar, ahí delante de todo el mundo, porque él entendía, esa fue la única manera de hacer entender a los demás que la sociedad tenía una deuda con él. Yo entiendo que sí, que ese tipo de error tiene que ser pagado por la sociedad. Nosotros conocemos que en otros países hay un sistema de reparación de personas que han sido recluidas en manicomios y después de muchos años se determina que hubo un error, o de personas que han sido sancionadas. Yo quisiera aquí, precisamente por errores judiciales, ha habido grandes cambios en grandes países. A mí me tocó presenciar en Francia, en el año 81, el gran debate sobre la pena de muerte que hubo. Y el argumento principal que usó Robert Badinter, que en ese tiempo era el que se llama en Francia garde des Sceaux, o sea, el ministro de Justicia, fue un famoso caso que se llamó el caso del suéter rojo, para traducirlo literalmente, en que muchos años después se comprobó que una persona que había sido condenada a muerte era inocente. Todos conocen también el famoso caso Dreyfus. Consecuencia, yo creo que la sociedad sí debe pagar los errores judiciales, de la manera que sea, pero sí debe ser reparado el error judicial. No se les reparó, simplemente los rehabilitaron. Eso quedó en la historia y ya no hay sola. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta al licenciado Martín Cuello. ¿Cree usted que el acusado de narcotráfico merece un tratamiento distinto a cualquier otro acusado de violación a la ley penal? Desde el punto de vista de su condición de justiciable, no podría, en una legislación que consagra la igualdad de derechos y
que todos los justiciables estén en un plano equiparable, no podría haber disposiciones que sean en el aspecto procedimental de mayor rigor, pero sí ese flagelo abominable que está constituyendo una de las actividades más oprobiosas de la humanidad, como es el narcotráfico, debe tener en dos fases extremas, en la fase de la prevención y en la fase del cumplimiento de las penas, sí un tratamiento muy especial. ¿Por qué? Porque para la prevención se necesitan enormes recursos de todo tipo, humanos, económicos, de capital, de política de Estado para prevenir y para no permitir que la juventud de los países caiga en esas garras, a veces irrecuperables. Y por otra parte, se debería contemplar una institución penitenciaria con todas las características de las instituciones de máxima seguridad, porque el narcotráfico, como se sabe, mueve muchos capitales y permite que prolifere la corrupción, se vulneren los controles y la seguridad, aparte de que es un crimen que desencadena toda una práctica criminal conexa de actos criminales, de sangre, de corrupción, en fin. El condenado por narcotráfico debe cumplir su condena en condiciones de efectividad, de seguridad, de control, con mucho mayor cuidado, con mucho mayor esmero por parte de las autoridades penitenciarias que cualquier otro condenado en cualquier materia. Desde ese punto de vista es la única distinción que hay que hacer, pero tiene toda la posibilidad de defenderse como cualquier otro acusado de cualquier otra infracción, por más grave que sea. Bien. La pregunta ahora entonces para el doctor Luis Schecker Ortiz. ¿Cuál es su opinión sobre una reforma constitucional que permita que las posteriores modificaciones a la Carta Magna sean llevadas a efecto por una asamblea constituyente electa para tales fines? Bueno, la historia de las reformas de la Constitución en la República Dominicana es la historia de las crisis políticas. Cada vez que emerge una situación de crisis, se conjura o se trata de conjurar ese tipo de mal mediante una reforma constitucional. Consecuentemente, la Constitución muchas veces viene a enmendar una situación coyuntural, pero no a responder o a satisfacer las necesidades y las demandas que está experimentando y requiriendo una sociedad determinada, en un momento determinado. En consecuencia, el ejemplo más reciente que tenemos de esta enmienda constitucional que culmina con la Constitución del año 94 es producto precisamente de una crisis política que hubo que salvar a través de una reforma constitucional, y el resultado es que nuestra Constitución actual tiene inmensas lagunas, baches, contradicciones, porque se hizo con prisa, se hizo atendiendo también a intereses coyunturales y políticos. Consecuencia, yo creo que la única garantía real que se tiene para que podamos poseer una Constitución que responda a los requerimientos y las necesidades del pueblo, de la población dominicana, es la convocatoria de una asamblea constituyente, donde estarían integrados y representados los diversos sectores y se daría el tiempo necesario para el estudio, la ponderación y la integración de todo el conjunto de disposiciones que constituyen la Carta Magna, que como tal es la que debe de ser la suprema ley. Solamente entonces, a través de ese mecanismo, se puede garantizar una Constitución idónea
y con rasgo de permanencia, que es lo deseable. La siguiente pregunta corresponde ahora al doctor Julio Aníbal Suárez. ¿Cuáles mecanismos considera usted fundamentales para asegurar la independencia del Poder Judicial? En primer lugar, para lograr la independencia del Poder Judicial se debe establecer una eliminación de la vinculación del Poder Judicial de todo otro poder político y de todo grupo de presión que sea externo al Poder Judicial. Se debe cumplir plenamente con la autonomía administrativa y económica del Poder Judicial y se debe plantear, aunque cuando hablamos de plantear esta reforma debe hacerse en el momento político que convenga, una reforma constitucional para dar una nueva composición al Consejo Nacional de la Magistratura a fin de despolitizarlo un poco. Cuando se hablaba de la modificación de la Constitución en el 94, se planteaba que esa modificación se hizo para resolver un problema político. En la solución de ese problema político se involucró la reforma judicial y por eso hay un gran contenido político en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicial creados por la Constitución y las leyes. Este poder gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Artículo 63 de la Constitución de la República, 1994.